todos los que nos escuchéis ya sabéis que con Emilio de aquí hasta las elecciones europeas tenemos esta mini sección donde aprendemos, es nuestro libro gordo de petete de cara a las elecciones europeas. No sé si por ahí va a ir el nombre que no le hemos buscado todavía a la sección, pero El ya sabéis. tratado gordo de Petete, lo podemos llamar. El apartado gordo de Petete. Sí, podría ser eso. El Europarlamento gordo de Petete. O ya buscaremos. La cuestión es que, ya sabéis, desde hace unas semanas os hicimos una guía básica para dummies de las elecciones. Os hablamos de los grupos políticos. Bueno, hemos ido haciendo muchas cosas. Simplemente tenéis que ir retrocediendo los episodios si os habéis perdido alguna. ¿Cuál es el tema, profesor, que nos traes esta semana? ¿Qué es lo que queremos averiguar esta semana contigo de cara a estar mega preparados para las elecciones europeas? Bueno, esto es primero que parece para muy cafeteros, pero en realidad es algo sencillo. Vamos a hablar de los llamados Spitzenkandidat, que para los que no entiendan este palabra son básicamente los candidatos de los grupos políticos a presidir la Comisión Europea. Esta idea se inauguró en el 2014, en teoría para mantenerlo en el tiempo. Ahora veremos cómo no ha sido así. En las elecciones del 2014, por quedarnos con las dos grandes familias políticas, que son populares y socialdemócratas. En el 2014, básicamente lo que se hizo fue que cada grupo político empezó a postular un candidato o candidata a presidir la siguiente Comisión Europea. Se respetó en tanto en cuanto los populares lanzaron a Jean-Claude Juncker, que posteriormente, y de acuerdo a los resultados de las elecciones, el Partido Popular Europeo fue el más votado, familia mayoritaria en el Parlamento Europeo. Juncker acabó siendo presidente de la Comisión frente a Martin Schulz, que era la opción de el grupo de socialistas y demócratas. Schulz venía de ser presidente del Parlamento Europeo, siguió siendo presidente durante un tiempo más del Parlamento Europeo, pero por el resultado electoral no fue elegido presidente de la Comisión Europea. Ya profundizaremos en próximos episodios cómo se elige al presidente y a los comisarios, porque es también importante. ¿Qué pasó en 2019? En 2019 se intentó repetir la fórmula, fue Spitzenkandidat o candidato principal, la traducción del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y Franz Timmermans, Spitzenkandidat de los socialistas y demócratas, de nuevo familia mayoritaria, Partido Popular Europeo. Pero cuando llegó el momento de que los Estados miembros diesen su respaldo a Manfred Weber para presidir la Comisión Europea, Francia, España y Alemania, aunque nos sorprenda porque era alemán y del partido de Merkel o de la coalición de Merkel, Merkel lo que hizo fue, bueno, no se esforzó demasiado en apoyar a Manfred Weber, esa candidatura se cayó y se eligió de Strangis, vamos a decir, de rebote, a Ursula von der Leyen. Eso parecía haber enterrado el sistema del Spitzenkandidat. ¿Por qué? Porque a von der Leyen en aquel momento no la conocía nadie, no se había presentado a las elecciones europeas en ninguna lista y apareció un poco de la nada. Ahora parece que se vuelve a retomar un sistema parecido al Spitzenkandidat, porque en principio Ursula von der Leyen, que vuelve a ser la opción, esta vez sí, del Partido Popular Europeo, no va a ir en ninguna lista electoral, pero sí es la apuesta para que siga siendo presidenta de la Comisión Europea, mientras que los socialistas y demócratas han lanzado a Nicolas Schmit, que hasta ahora ha sido comisario de empleo. En principio, si los sondeos no fallan y los cálculos no fallan, como se tienen que construir mayorías, la semana que viene hablaremos de todos estos cálculos, los socialistas y demócratas puede que apoyen casi sin ningún problema a von der Leyen, pero bueno, se rescata un poco el sistema del Spitzenkandidat, que básicamente lo que intenta provocar es que el gran público conozca desde el principio a quiénes van a ser los candidatos para presidir la Comisión Europea. Con von der Leyen no hay mucho problema, porque hemos estado 5 años hablando de von der Leyen muchísimo,
Nicholas Smith lo tiene más complicado, es mucho más desconocido, así que tiene un trabajo por delante. Y eso que solo hemos hablado de las dos grandes familias políticas, porque si ya Sí, empezamos a hablar de candidatos del cuarto, quinto, sexto, pues... todos tienen, he de decir que todos tienen el suyo, e incluso los liberales y los verdes dan dos opciones. También se puede, o sea, tú puedes tener dos candidatos para abrir el abanico. Y los liberales dan tres opciones. Los liberales, por ejemplo, en 2019, entre sus candidatos estaba Luis Garicano, en su momento eurodiputado de Ciudadanos. Pero bueno, por no liar más a la gente, nos quedamos Sí. con lo grande. Claro, porque yo una duda que tengo es que, claro, yo entiendo, digo, bueno, esto es como cuando uno se presenta candidato a la presidencia. Por ejemplo, en las últimas elecciones, Yolanda Díaz y Santiago Abascal eran candidatos a la presidencia por Vox y Sumar, aunque ellos sabían que evidentemente muy raro, o sea, muy vuelco tenía que dar aquello para que acabasen siendo ellos los presidentes. Pero hay una cosa que no sé si está relacionado con lo que nos comentabas la semana pasada, que nos decías, el Parlamento Europeo legisla, pero es colegislador, y al final entre tú y yo acabé sacándote la confesión de que es el Consejo Europeo el que tiene la última palabra. Parece, oye, confírmame, que en esto también pasa lo mismo. Que es decir, que se suma la mayoría en el Parlamento, pero que al final es un país el que... Bueno, que son los países los que dicen, ¿me cae bien o me cae mal? Bueno, te diría que no. Te diría que no. O sea, los países pueden tirar abajo una candidatura, pero el Parlamento también puede tirar abajo esa candidatura. ¿Por qué? Desarrollaremos, como te digo, la semana que viene todo esto porque es un poco intríngulis. Pero el futuro presidente o presidenta de la Comisión Europea tiene que pasar, como los comisarios, también por una votación en el Parlamento Europeo. En teoría, nada se tambalea porque hay grandes acuerdos entre grupos políticos para que todos acaben votando al mismo candidato. Pasa lo mismo, bueno, todos, que haya una mayoría fuerte para votar al mismo candidato. Pasa lo mismo con la presidenta o el presidente del Parlamento. Pero hay que pasar un examen en el Parlamento Europeo. Entonces, ahí el proceso es un poco más complicado. O sea, los dos tienen mucho que decir, tanto el Consejo Europeo, el Consejo como, bueno, más bien los líderes en este caso, como el Parlamento Europeo. Y entonces, resumiendo mucho, la Comisión Europea no se constituye si no hay previamente un visto bueno por parte del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo. Bueno, pues ahí queda. Por cierto, Emilio, una de las cosas que hacemos estas semanas, lo sabéis los que nos escucháis en redes, es pedir a nuestros seguidores en redes que lancen preguntas. Evidentemente no tenemos tiempo para lanzarte muchas, pero yo creo que hay una ganadora. Y es que hace unos días Silvia, una de nuestras seguidoras en Instagram, creo que nos hizo la mejor pregunta y mira que yo a veces te intento pillar en un renuncio, pero no sé cómo vas a contestar a esto. Y es que nosotros en Instagram dijimos, bueno, déjanos aquí la pregunta que le harías a Emilio. Y básicamente puso, ¿a quién voto? Así que, Emilio, la gente quiere saber a quién hay que votar. ¿Se lo vas a Bueno, decir o qué? sí, sí, sí. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Esto ya Tú es pide dinero, a algún una partido para que opinión te pague por personal. esto. Entiendo que la audiencia que nos escucha es europeísta, entonces, como parto de esa base, más o menos europeísta, con mayor o menor conocimiento. Pero bueno, si nos escuchan es porque algo les interesa sobre Si la no, Unión cuando llega tu Europea. parte, ya pagan el podcast. Bueno, vamos a confiar en que no, pero yo creo que para empezar es importante votar en las elecciones europeas y en eso va a insistir el Parlamento a partir de, bueno, el 26 de abril se acaban las sesiones plenarias y empieza la campaña institucional. En eso va a insistir el Parlamento Europeo con un lema que se llama Usa tu voto. Pero yo creo que lo ideal para que esto siga funcionando medianamente bien es votar a partidos que creen en el proyecto europeo. Lo mismo da Partido Popular Europeo, que socialistas y demócratas, que verdes, que liberales, pero luego ya si nos vamos al otro lado del espectro político, la izquierda es una amalgama, el grupo de la izquierda es una amalgama un poco rara, porque hay también voces euroescépticas, y luego hay dos grupos euroescépticos que son
Identidad y Democracia, que es el grupo de Marine Le Pen y de Matteo Salvini, y Conservadores y Reformistas Europeos, liderado por Giorgia Meloni, y donde está Vox. Bueno, en función del sentimiento europeísta se puede elegir, o sea, el abanico es amplio. Ahora, si el votante, si nuestra audiencia o bueno, en este caso Silvia, está contenta con lo que ha hecho la Unión Europea en estos últimos 5 años, que ha sido mucho y mucho bueno, debería elegir a alguien, creo, pues que siga apostando por un modelo parecido o mejor. Yo solo digo una cosa. En redes seguiremos pidiendo preguntas para ti. Si Emilio se ha mojado a la pregunta ¿a quién voto? Yo creo que ya todos tenéis que darnos preguntas porque sabéis que nos va a contestar a cualquier cosa. Si ya ha dicho, si ha contestado a quién votar, seguro que responde a cualquiera de vuestras dudas. Ya sabéis, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, y evidentemente en los mecenas lo podéis hacer a través de Patreon, y leeremos antes vuestras preguntas.